blow 'em up. Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en el contenido son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio menor de edad y a ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy soy yo, Eric, el que va a presentar el programa porque nuestro amigo Davidcito tuvo compromisos. Nos dejó un gran vacío acá en esta grabación. No lo hicimos por su peso. Ni por su volumen, sino por el tamaño que tiene nuestro corazón. Ajá, inmenso. Entonces, los saludo a Teología para Profanos. El único canal que sirve para gobernarnos a todos, para encontrarnos, para traernos a todos y atarnos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se juntan las hojas. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Muy interesado por el tema de hoy porque creo que es uno de los temas que la mayoría de las personas se ha preguntado. ¿Cuándo hablarán acerca de este tema? Todavía no les digo porque es lo que haré en un futuro. Bueno, hoy vamos a saldar una deuda que nos han reclamado mucho y es definir qué carajos significa profanos, que de hecho es el nombre de nuestro canal. Ajá. Es Teología para Profanos y vamos a explicar qué diantres es profanos. Amigo Sergio, coméntanos. Bueno, pues toca entrar en cuestiones técnicas que muchas veces no son engorrosas, pero voy a intentar de hacerlo de la manera más sencilla posible. En la antropología de la religión se habla de lo sagrado y lo profano. Es una distinción que se hace de todas las esferas de la vida del hombre. ¿Qué es lo sagrado? Lo relacionado con Dios, lo que se aparta para Él, lo que se dedica especialmente a, bueno, no le digamos a Dios, a los dioses en general. Mientras que lo profano es todo lo contrario, es decir, lo que no está relacionado con Dios o con los dioses. Un ejemplo es, por ejemplo, se suele sacralizar el tiempo o los lugares. Un ejemplo sencillo, la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo sagrado, mientras que se supone que el resto del año sería tiempo profano, por así decirlo. ¿Lo profano es directamente malo? No necesariamente. Lo profano, de hecho profano, etimológicamente hablando, proviene de latín, que es pro y fanus. Fanus es templo y pro es fuera, es decir, lo profano es todo lo que está por fuera del templo. Correcto. Por eso, nosotros como laicos, es decir, no somos religiosos, no estamos metidos en ninguna comunidad religiosa católica, somos profanos. O sea, un cura sería sagrado, sería del ámbito sagrado. Entonces, queridos profanos, todos ustedes que nos escuchan, si no son sacerdotes católicos o satánicos o cualquier cosa, o pastores, pues son profanos. Entonces, por eso los acogemos en nuestro seno maternal y los alimentamos en el espíritu. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, amigo Juan Esteban? Bueno, el tema de hoy es uno que estoy seguro que por lo menos una vez se lo ha preguntado. ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿La Pachamama existe? ¿No existe? ¿Algo existe? ¿Yo existo? ¡No! Pues realmente el tema de hoy es la existencia de Dios. Yo creo que por sí es uno de los temas más complicados en temas filosóficos y teológicos a abarcar. E incluso, acá sincerándome un poco, ese fue el tema que me llevó a mí a estudiar teología. Si Dios existe, ¿por qué hay gente que cree en Dios? ¿Y por qué esta gente, qué razonamientos tiene para creer en Dios? Hurra, Juan, eso es un testimonio vocacional.
¿Ha pensado en ser cura? Lo he pensado, pero la existencia de Dios todavía tengo la duda. Entonces, ese es el tema de hoy. Que ustedes de por sí no... Con esa pregunta que se han llegado a tener, ustedes, mis queridos profanos, que han llegado a tener esa pregunta, digan qué argumentos hay para la existencia de Dios y qué argumentos hay en contra de la existencia de Dios. Obviamente, como nosotros hemos hecho en los demás podcasts, no vamos a decir esto es o esto no es. Vamos a dar vamos a dar diferentes puntos de vista para que ustedes en un futuro también se digan, venga, voy a estudiar un poquito más, o lo que dice tal persona tiene algo de lógica. Ese es el tema de hoy, mi querido hermano en Cristo, Eric. Y nos perdonamos, pedimos excusas de antemano porque queríamos traer un profano aquí al estudio a la grabación, pero nos fue imposible, entonces... Sí, es hoy hemos tenido 2 bajas sensibles, ¿no? A nuestro querido admin Niga y pues al profano que queríamos invitar. Pero bueno, ¿creen ustedes que debemos lanzarnos de una vez a decir nuestra postura, creo o no creo en Dios? Creo en las hadas. O empezamos a hablar al respecto. Yo creo que, por ejemplo, yo voy a decir que la existencia de Dios, las personas que creen en Dios, o están seguros de que creen en Dios, son por 2 razones fundamentalmente. Una, la experiencia. Es una experiencia religiosa. O porque de igual manera fueron educados religiosamente y eso ya hace parte de sí. Entonces, mediante la experiencia religiosa yo puedo estar, Dios se me puede haber revelado de alguna u otra manera y eso me sustenta mi creencia. Sí. Entonces, mediante... Pues yo creo que es que afirmarlo o negarlo es muy complicado porque depende uno desde qué perspectiva parta. Es decir, si uno parte desde la ciencia como la física o la astronomía o yo qué sé, pues es muy difícil porque tendría uno que con un telescopio ver a Dios y pues eso no se puede porque, o sea, esencialmente Dios está más allá del universo. Entonces es muy difícil afirmarlo o negarlo. Ahora, yo creo que desde las ciencias duras, desde las ciencias duras como son la física, la biología, las ciencias exactas, sí, que se llaman así comúnmente, yo creo que es imposible afirmar o negar porque ese no es su objeto de estudio. Yo creo que afirmar o negar la existencia de Dios debe ser desde las ciencias del espíritu. Es decir, y eso que no todas, porque digamos, la sociología no sé qué tanto podría decir si Dios existe o no, porque se encargaría más es de la cultura de si la gente cree o no cree y qué repercusión tiene. Creería yo que las que se deben encargar de eso son la filosofía en general, o sea, ética, metafísica, epistemología, todo eso. Y pues evidentemente la teología. Y no sé si estoy cometiendo un error epistemológico, pero también la psicología, no sé hasta qué punto ayude a solventar esta cuestión. Es que es complicado porque ¿cómo lo haría, no? Bueno, yo pues ninguno acá es psicólogo. Sería muy interesante tener a un psicólogo, pero hasta donde yo me atrevería a hablar sobre la psicología sin meterme a decir burradas, es que lo máximo que podría decir la psicología es las repercusiones que la idea de Dios tiene en la persona. Porque no puede decir, es que aquí está Dios o de esta manera se comprueba que está Dios. Creo que es imposible. Por eso digo que solamente la filosofía y la teología serían las únicas que podrían decir si existe o no, y no taxativamente, es decir, no podrían decir sí o decir no, porque ese es el problema con Dios. Sin embargo, podríamos ver cuando con el evolucionismo que se generó cierta crisis, porque incluso como se comentó en el podcast anterior, teólogos dijeron, eso fue que Dios mandó esos huesos para comprobar nuestra fe. Entonces,
cuando una ciencia, por así decirlo, un poco más exacta que la teología o la filosofía, intenta responder dichas preguntas, lo hacen desde un... qué pena. Lo hacen desde otro punto de vista. Entonces no ponen atención, por ejemplo, en la creencia de la persona, cosas que realmente son importantes para los creyentes. Pero es que hay un problema, porque sería como mezclar dos ciencias que no tienen nada que ver. ¿En qué sentido lo digo? Tomemos el caso que usted acaba de dar, la evolución. Uh-huh. Un fundamento muy importante del cristianismo es Dios como creador. Aparece la teoría de la evolución y pues conmueven los pilares del cristianismo. Ahora, ¿qué sucedió? El cristianismo no desapareció, simplemente se replanteó. ¿Por qué? Porque la biología y la paleontología, podríamos decir, lo único que puede dar es datos. Es decir, el ser humano apareció hace 300.000 años. Pero ya hace sacar conclusiones como, por lo tanto, Dios no existe, sería faltar a su propia epistemología, es decir, a su propio propósito, que no es dar afirmaciones filosóficas, que eso sería una afirmación filosófica, sino dar datos. E incluso, por ejemplo, con la teoría del Big Bang. Porque con la teoría del Big Bang se pone entredicho, pero bueno, o sea, si hubo un Big Bang, ¿dónde está el tal Dios? Sin embargo, la teología en un momento dijo, sí, Dios por ser perfecto pensó el Big Bang para que se creara y luego se fueran generando los seres humanos. Entonces, la teoría del Big Bang no invalida la existencia de Dios. Bueno, pero yo lo que quiero hacer es un rastreo histórico, digamos, presentar el tema históricamente para ver cuáles han sido las posturas someramente y dónde es que estamos. Pero yo creo que... Espera. Antes, digamos, la divinidad como que se suponía, era algo parte del mundo, no había ni siquiera necesidad de demostrarlo. Es como decir, demuéstreme que el agua existe, pues. Demuéstrame la gravedad, por ejemplo. Pues para nosotros hoy en día. Sí, claro. Pero, exacto, era algo dado para el mundo. Ya después, con la entrada de la filosofía, dentro de un ámbito cristiano, entonces, claro, llegaron argumentos... En la antigüedad, en la Edad Media, diciendo, bueno, pero Dios sí existe, Dios sí es posible conocer por vía racional. Pues ahí es donde sale toda esta parte de la escolástica, de la fundamentación de los argumentos de Dios. Y ahí encontramos las 5 vías del conocimiento de Dios de Tommy. De Tommy, sí. De hecho, eso es lo que está el gran en Tommy. momento. Pero mire que lo que usted dice me hace pensar en una cosa. Como tal... ¿Qué se discute? O sea, hay que tener en cuenta qué se discute. Si se discute si cómo es Dios o si Dios existe. No, se define si Dios existe. Pues déjeme continuar con el recorrido histórico. Porque bueno, listo, hasta la Edad Media, pues hasta bien, todo bien con las pruebas de Dios. Pero ya entrados en la Ilustración, con todo el racionalismo, entonces ahí sí entraron estos argumentos con carácter apologético mucho más fuerte. Pero lo chistoso es que muchos filósofos, muchos pensadores, los comenzaron a proponer, pero no para salvaguardar al Dios cristiano, sino para proponer un Dios de la razón, un Dios universal, que muchas veces era para atacar el Dios de la religión. Entonces, es interesante como desde los dos lados se intentó mantener esos argumentos de que Dios existe, pero con diferentes intenciones. Y ya lo que sucede hoy en día con el paradigma teológico, recordemos que la teología en los últimos 2-3 siglos ha sido muy apologética. Actualmente ¿Apologética qué significa? Apologética significa defender la fe. Es decir, frente a todo lo que no es cristiano, se tiene una postura de defensa, de estar atento a ver por dónde me lanzan el golpe para yo devolverlo. Exacto. Entonces ya no estamos así como listos para enfrentarnos al que sea, sino el paradigma actual de la teología es diálogo. Y por eso es que esos argumentos de Dios existe o no, actualmente teológicamente no tienen mucha cabida. Pero... Entonces, no sé si... Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? No, o sea, es complejo porque... Porque también, ya me acordé que por cuál era mi propósito con todo esto, y es, se puede afirmar o negar la existencia de Dios, pero ¿desde qué paradigma? Claro. Porque la Ilustración y lo que fue antes la filosofía
lo intentó hacer desde la razón. Pero aún así, antes de que sucediera esto, se suponía la existencia de los dioses, de lo divino. Entonces, el paradigma no era necesariamente racional. Pero también hay que pensar que, o sea, como usted lo dijo, podría parecer que la razón es enemiga directamente de Dios, y no. También hay que tener en cuenta los tipos de racionalidades. Yo, que amo a mi querido Calvo Foucault, él no habla de la razón, sino de racionalidades. Entonces, la racionalidad cristiana es una racionalidad más metafísica. La racionalidad ilustrada es un poco más... sigue siendo metafísica, pero desecha la categoría tradición. El cristianismo no puede pensar sin tradición. ¿Qué es tradición? Tradición es Dios es trino, es decir, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso no se puede comprobar no se puede afirmar o proponer de manera únicamente racional, sino que tiene que haber un relato tradicional. Ahora, la racionalidad ilustrada, al desechar la tradición, lo que hace es, desde su suelo mental, llamémoslo así, desde su perspectiva, empezar a pensar, bueno, debe haber una causa primera, ¿no? Algo que hizo que todo sucediera. El motor inmóvil. Algo así. Pero es trino, o sea, ¿de dónde sacamos que son 3 personas? Eso es tradición. Entonces desechémoslo. Que Dios creó en 7 días. Tradición, desechémoslo. Entonces, si se empiezan a desechar esas cosas tradicionales, llega un Dios que simplemente creó la naturaleza y empezó a andar sola, que es el Dios ilustrado, el Dios de la razón, como decía Sergio. Pero en ese punto no se está pensando si Dios existe o no, sino qué tipo de Dios existe. Esa sería también otra pregunta. Nosotros nos estamos preguntando, ¿Dios existe o cómo es Dios? Eso aunque, también es... Bueno, yo no sé si sea válido, les pregunto a ustedes, compañeros, si la pregunta se puede traducir en si existe lo divino. Es decir, algo más allá de lo que nosotros podemos ver, lo trascendente. Qué pena, yo quiero regresar a 3 temas fundamentales que se han tocado. Por ejemplo, el primero sería la situación histórica. Por ejemplo, como ahorita lo comentaba Sergio, en la escolástica, de hecho no había duda de que hubiera un Dios. Era más bien cómo sabemos que Él está. O sea, entonces, ya sabemos que Dios está, pero... ¿Cómo podemos llegar a Él? Ajá. Lo otro sería, por ejemplo, la razón. Porque, por ejemplo, hace muy poco hace como 10 años. ¿Razón o racionalismo diría más bien yo? ¿Racionalismo o racionalidades? ¿O la capacidad de racionar? Racionalismo como movimiento. Es que racionalismo es una radicación absoluta sobre la razón, que no permite la tradición o la creencia sentimental, por ejemplo. Eso sería racionalismo. Pero ya razón es como una posibilidad del ser humano. No, pero desde el punto de vista... Es que, por ejemplo, lo que yo iba a comentar era con lo de la fides et ratio. ¿Qué es la fides et ratio? La fides et ratio fue un texto escrito por Juan Pablo II, en la cual se argumenta de Papa. Ajá, el Papa de su momento, poteiro. en el 98, que dice, vengan, nosotros no tenemos que llevar la fe solo por un lado y la razón solo por otro lado, sí, porque realmente son un conjunto. Para saber acerca de Dios necesitamos las dos. Por eso también se llega a decir que la teología es un conjunto de fe y de razón, porque estas dos complementan y posibilitan el conocimiento de Dios. Sí. Entonces, mediante estas dos nosotros podemos llegar a decir, venga, mi experiencia de fe, mediante lo razonado, me da a entender que Dios sí puede llegar a existir. Y complementando lo que ahorita estaba diciendo Erika acerca de la tradición, es lo que permite entender que, por ejemplo, Dios uno y trino sí tiene argumentos razonables para que sea. Dios trino, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene argumentos tradicionales, no racionales. No sé, porque entonces estaríamos... Pero como usted me muestra con solamente la razón y sin la tradición que Dios es no, trino. Pero de igual manera es que en la tradición también se ve la razón. Pero es
A ver, es que es muy complejo. Usted, por racional, podríamos decir algo que se puede comprobar experiencialmente. Entonces, podemos ver en la naturaleza que todo tiene una causa y un efecto. Eso nos podría llevar a decir, bueno, en algún momento empezó a existir todo. Y antes de ese todo, pues tuvo que haber una causa que generara eso. Eso es Dios. Eso es racional, porque lo podemos sustentar, entre comillas, por medio de la experiencia. Pero, ¿cómo decir que ese Dios son 3 personas? Y echar todo el carretazo cristiano. Es que, por ejemplo, ahí iríamos al Concilio de Nicea. ¿Qué es el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea fue el primer concilio. No, yo pienso que no hay necesidad de ponernos tan magisteriales. Pues yo lo pondría solamente con, perdón que le interrumpa, así le haga perder todo el impulso canónico, dogmático, magisterial. Eso. Bueno, ahí sí se ganó el sacrosanto. Pero la diferencia sería la revelación, es decir, el paradigma. Porque para el cristiano, aunque yo quería guardar esto para otro tema, para más tarde, pero... Pero hágale. Es decir, desde la razón, mejor dicho, anclado desde mi punto de vista cristiano, yo puedo conocer que existe Dios o que existe lo divino, lo trascendente, por la razón solamente hasta cierto punto. Digamos, puede decir la conclusión puede ser, sí existe. Sí. Pero gracias a la revelación sobrenatural de Dios autocomunicándose, por esa revelación uno no puede solamente decir, sí existe, sino existe y tiene unas características así completas, a pesar de que no se acaba, uno ya tiene más, no sé cómo llamarlo, el conocimiento es más profundo sobre la realidad divina. Pero en ese sentido... Y ahí es donde entra todo lo de Dios Trino y demás. En ese sentido me hace pensar en algo, y es que vuelvo al asunto de la razón. Y es que la razón no solamente es la comprobativa así de cálculos y la experiencia y todo eso, sino que también lo que dice Sergio, si Dios se revela, se muestra, es porque el hombre es capaz de recibir esa revelación. O sea, Dios se va a mostrar al hombre de una manera que el hombre lo pueda entender por su razón. Y digamos ahí ya entran como argumentos clásicos de la apologética. Pero digamos, lo trascendente debe existir es porque si nosotros analizamos, es casi universal la dimensión religiosa del hombre. A pesar de que hoy en día no solamente se entiende como dimensión de adoración a lo divino, sino también como espiritual, que no necesariamente tiene que ser trascendente. Pero bueno, esa es otra, ¿no? Y que usted planteaba la pregunta ahorita. ¿Deberíamos seguir hablando de Dios o deberíamos plantearnos lo divino? O lo otro, o sea, lo que es totalmente distinto a todo lo que podemos llegar a conocer. O más bien religiosidad. No. Es que no sé. No, digamos, yo lo decía también como... Sería más espiritualidad, ¿no? Sí, espiritualidad sería la palabra. Que incluso ya hablamos de eso en el primer podcast. Que de hecho, o sea... Todos estos temas están muy relacionados. O sea, es que religiosidad y espiritualidad no se diferencian mucho en realidad, pero pues el término religiosidad está cargado con una imagen de religión directamente, o sea, como cristianismo y todo eso. Pero bueno, digamos que el ser humano de por sí tiene esa inquietud y ese deseo de trascender, ¿no? De algo que esté más allá. Y eso podría llamarse trascendencia o espiritualidad. Ahora, yo hago 2 preguntas. ¿Podríamos cambiar el término Dios por divinidad o lo sagrado? Y la segunda, se me olvidó. Hablemos de esta porque se me acaba de olvidar. Yo diría que dependiendo del paradigma, lo que les acabo de decir ahorita. Si yo llego y digo, solamente la razón, quitando la parte de la revelación de la fe cristiana, yo diría, sí se puede. Sí se puede hablar cambiar Dios por lo trascendente. Ok. Porque ¿Qué implicaciones tendría? Pues... esa era mi pregunta. Retirar todo lo tradicional. Todo lo cristiano, justamente. Porque lo que les digo, si quitamos
Oiga, yo no sé hasta qué punto estoy siendo ilustrado así, creando una religión universal. Pero si quitamos la parte de la revelación, es decir, Dios personal del Antiguo Testamento que ayuda al pueblo de Israel, que es justamente la idea clásica que cualquier persona tiene, a pesar de que sea atea, de Dios. Antigua alianza. Sí. Y si le quitamos inclusive que sea persona y lo dejamos como una dimensión, eso sí sería lo puramente racional. Sí, pero sería bastante abstracto. Sí, sería... O sea, y cómo llegar a esa conclusión si no es por medio de la tradición filosófica. O sea, tradición no solamente es religiosa, porque tenemos la tradición filosófica griega y pues que vino por el cristianismo, Aristóteles y todo esto y Platón, en la que Dios es trascendente totalmente y es una idea, o sea, sería como una dimensión que lo controla todo. Pero ese es un pensamiento tradicional filosófico. Si quitamos eso, Pero es que sería casi imposible. o sea, Es sería que- no pensar. O Sí, pensar sería de pensar, otra manera. Pero es que nosotros siempre que hablamos de Dios ya venimos con cierta maleta de lo que ya sabemos, de las tradiciones que se nos han enseñado, que se nos han dado. Entonces, quitarnos dicha maleta y pensar de un ser trascendente sin dicha maleta es muy complicado. Es como quitar todo lo que ya tenemos en la cabeza y, bueno, piensa en Dios, pero sin nada que sepa. O sea, Pero es muy Ese- difícil porque ese es- nosotros ya tenemos un... un bagaje. sí, es que se me olvidó el término que se utiliza. Una tradición, una genética, una... Nosotros por existir en el momento y en el lugar en el que existimos, ya tenemos unas bases culturales, intelectuales y demás que hacen que nosotros pensemos de determinada manera. Inclusive el hecho nomás que digamos pensar, ya de darle una prioridad, una importancia a la razón, ya habla mucho. Claro. Pero ahí es donde ahora yo sí me voy a meter a decir, a irme en contra de la creencia de Dios. Y es, nosotros pensamos en Dios, de hecho el mismo término Dios es occidental, viene del latín, y tiene ya una carga muy fuerte. Si nosotros pensamos en Dios, pensamos en una persona que piensa, que habla, que tiene un lenguaje, a la cual el ser humano se parece y que hace cierto tipo de cosas. Pero si por ejemplo nos vamos a China y pensamos no en Dios, en Deus como se dice en latín, sino pensamos en Tao, que sería todo para los taoístas, ellos nunca jamás lo van a pensar como una persona, sino como una dimensión que lo abarca absolutamente todo. De hecho, Lao Tse en un libro que él tiene, que se llama el Tao Te Ching, él dice, todo lo que usted diga del Tao es el Tao y no es el Tao. O sea, si usted dice algo del Tao, ya no es el Tao, porque el Tao está más allá de lo que usted diga. En ese sentido, nosotros acá estamos hablando de Dios, Dios para aquí, Dios para allá, pero estamos pensando en el Dios occidental, o sea, en una figura, en una persona. Ahora, también hay tradiciones en las que los dioses son creados, son hijos de otra cosa. Los griegos, los vikingos, todo eso. O incluso, Entonces, por ejemplo, como el budismo, que es la religión atea. que es pensar en la nada, Ajá. es diluirse en la inexistencia, o sea, imagínese. Inclusive otro ejemplo así del dios occidental son estos movimientos sinoístas, ¿es que se dice? ¿De qué se refiere? De judíos ultra... Sionistas. Ah, sí, sionistas, perdón, es que yo sí decía que estaba mal dicho. Sionistas que dicen, no, la persona o lo que nosotros adoramos no lo podemos llamar Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hace la misma hermenéutica, la misma arqueología de la palabra, que viene del latín y del griego, y Theos se quería referir a Zeus y ese no es el Dios de nosotros. Exacto. Nosotros Ellos lo llaman Elohim, Yahvé, utilizan palabras propias de la tradición. Hashem, que significa el nombre. Ujú. O sea, Porque como para no inclusive, decirlo. exacto, inclusive esa concepción judía que en parte el cristianismo tomó, pero hay veces se le olvida muy fácilmente, que es Guava. el Dios que ni siquiera tiene un nombre, pero es mejor decirle
Hashem porque el nombre, el que no se puede ni siquiera nombrar porque es tan grande que ¿cómo diría? Tan imposible de agarrar que toca, ni siquiera se le puede aplicar una palabra. Incluso, por ejemplo, ahí podríamos ver misterio de Dios. O sea, nosotros, ¿de qué manera podemos abarcar la comprensión de Dios? O sea, lo que Él nos da y ya, hablando occidentalmente. Porque se nos dificulta demasiado. Incluso en este momento, ¿qué es Dios? Es muy complejo poder abarcarlo en su totalidad. Es muy complejo, como ahorita comentaba Eric. Hay diferentes conceptos de Dios que nosotros, por la carga que ya tenemos, se nos dificulta comprender el Dios del otro, porque ya tenemos un consentimiento de nuestro Dios occidentalizado. El punto también al que yo iba era, además de todo lo que acabamos de decir, es que nosotros puede que seamos occidentales y tengamos toda esa tradición, pero si uno analiza o se acerca a las otras tradiciones, a las otras formas de pensar, eso también lo puede hacer uno cuestionar la propia tradición. O sea, si yo me pongo a pensar en el Tao, del taoísmo chino, digo, bueno, para ellos el Tao no es una persona, ni es una cosa, es el todo. O sea, toda cosa que usted piense, eso es el Tao. Entonces, si yo pienso a Jesús, podría ser el Tao. Si yo pienso al Dios cristiano, podría ser parte del Tao. Que es una de las críticas que hace el filósofo Heidegger. Que la escolástica, o sea, la teología cristiana de la Edad Media, pensó a Dios como un ser ya dentro de la existencia. Pero Dios tendría que ser eso que está fuera de la existencia, sí, que la sustenta. Entonces, en ese sentido, entrar en entrar en conversación y pensar más allá de los límites de la propia tradición, nos pueden hacer replantearnos la propia idea que tenemos de Dios. Entonces, en ese sentido, podríamos pasar de las dos preguntas de ¿existe Dios? Y ¿cómo es Dios? A preguntarnos, ¿existe algún Dios de alguna otra manera? No, sí, porque inclusive me estoy pensando que, bueno, a pesar de que metemos aquí judíos, cristianos, los taoístas, me suena como la misma cosa. Es decir, pensamos que Dios o que lo divino o que lo trascendente es justamente grande, inabarcable, que no se puede decir, y no sé hasta qué punto estamos cayendo otra vez en la tradición o dando un concepto, no sé, como sesgado. Es decir, pero necesariamente tiene que ser así grande, inabarcable, o puede ser algo sencillo. ¿Sencillo a qué se refiere? Sencillo, por ejemplo, lo estamos pensando algo como, no sé, grande, un océano. Sí. ¿No puede ser una gota de agua? ¿Pero seguiría siendo Dios? ¿O divino? Es que ese es el punto. Es decir, me estoy dando cuenta que estamos, a pesar de que queremos crear una visión completa, estamos como que otra vez cayendo en lo mismo. Es decir, lo divino es gigante, inabarcable, inmenso, no lo podemos atrapar. Pues también podríamos pensar en otras tradiciones como las de los abuelos de los hebreos, podría decirse, que eran los nómadas del desierto, para quienes los dioses, pues eso tiene una palabra bastante específica que no recuerdo. No. Los dioses eran unos muñequitos que ellos guardaban y les pedían favores. Y ya. No era como, el Dios que me dice qué tengo que hacer y me define la realidad y el universo, y entonces yo le tengo que rendir culto, ¿no? Sino que era un amuleto al cual yo le decía, por favor que llueva. Y si llovía, bueno, muchísimas gracias. Y lo guardo y ya. Eso también podría ser. Porque o Dios como un habitante del universo, como un ser más, solamente que mejorado podría ser. Y en ese sentido, digamos, otra vez es que lo que estoy intentando es quitar la parte cristiana. Oigan, van a excomulgar. Es que es difícil. Señor obispo, escuche lo que va a decir este joven. Por ejemplo, digamos, sí, intentamos quitar la personalidad de Dios, pero ellos va otra vez a decir, Dios es esta cosita que yo le hablo, es decir, ya es una persona. Y entonces, en ese sentido, ¿por qué no hablamos más como una realidad divina? Que a veces, pues, está presente en el cristianismo, pero sin persona. Donde hay varias personas. Ahí cabría ese tipo de... También cabría el panteísmo. O sea que... Sí, es comulgar. Que toda ¿Qué es panteísmo, Eric? Eso iba a decir.
panteísmo es que todo lo que existe es Dios. O sea, este mouse que tengo en mis manos es Dios, al micrófono al que le estoy hablando es Dios. Yo no como persona, sino como los elementos que me componen, es Dios. Pero también caeríamos otra vez en eso de que Dios es más allá, es lo más allá. Pues, bueno, digamos... Pero creo que en ese momento nosotros estamos caminando hacia... buscando una respuesta que nunca vamos a tener, porque estamos intentando definir a Dios. Pues estamos lanzando ideas, como para mostrar que el espectro es muy amplio. O sea, la pregunta de ¿Dios existe? No solamente se puede responder sí o no. Porque toca pensar desde dónde lo respondo, qué argumentos tengo, si me estoy preguntando ¿Dios existe? O cierto tipo de Dios existe. Por ejemplo, muchas personas ateas o ateillas dicen, no, es que Dios no existe porque entonces ¿por qué existe el mal? Y la pregunta es, ¿usted no cree en que exista un ser o una realidad superior? ¿O no cree en el Dios cristiano que se dice que es bueno? ¿Por qué no puede existir un Dios que sea malo? O sea, porque usted dice Dios no existe porque existe el mal. ¿Y quién le dice a usted que Dios no es malo? Que eso que usted piensa que es malo es malo. O el otro polo es Entonces también se podría llegar a decir que los argumentos de los ateos podrían llegar a ser argumentos enfocados hacia un Dios cristiano. Sí, claro. Habría tipos de ateísmo. Un ateo, por ejemplo, Nietzsche, el clásico, el bigotón hermoso. Sí. Él sería un ateo cristiano. Porque, por ejemplo, los budistas no creen en ninguna divinidad, sino que creen que después de la muerte hay una reencarnación en cuanto usted siga atado a esta realidad material por los deseos. Pero si usted logra quitarse todo tipo de deseo, como hizo Buda, llega al nirvana, que significa la inexistencia total. Entonces ahí estamos hablando de la nada. O sea, Dios sería la nada. Dios traduciéndolo a nuestros términos. Entonces, yo le preguntaría a un ateillo, ¿usted no cree en el Dios cristiano? Pero sí cree en el Dios, supongamos, en la divinidad o en la trascendencia budista. Entonces usted no es totalmente ateo, usted es ateo cristiano. Y también no sé hasta qué punto se puede caer en el otro extremo. Digamos lo que les venía diciendo, es decir, intentar quitar todo lo de cristiano, entonces se queda como una realidad. Y se dice, no necesariamente no creo en Dios, sino yo creo en algo. Sí. Y ahí exacto, y ahí ya se cae en la nueva era, que es una mezcla de religiones. Y eso ya no es ateísmo. No, exactamente, eso es lo que quiero mostrar, es decir, el otro extremo, cómo se cae, no digamos, no en negar el Dios cristiano, sino en afirmar lo divino y que se da pie para todo. Es que ese es el punto, el problema del ateísmo es que el ateísmo, muchos de los que se llaman ateos hoy en día, los ateillos, en realidad son ateos ilustrados, es decir, del siglo XIX, en el que decían, no, muéstreme la evidencia, o sea, muéstreme dónde está Dios, muéstreme a ese Dios Padre. Y como es imposible, entonces decían, soy ateo, Dios no existe. Pero es un ateísmo cristiano, es un ateísmo del siglo XIX. Hoy en día también habría que preguntarse, ¿valdría la pena hoy hablar de ateísmo? ¿No sería eso una palabra ya hecha muerta, llena de moho? Inclusive me acabo de acordar de nuestras clases de fundamental, que el profesor decía, para el creyente, en general, el verdadero, digamos, enemigo, lo que le deberían quitar no es el ateo, porque el ateo, tanto el ateo como el creyente llegan y se formulan la pregunta, ¿Dios existe? Uno dice sí y otro no, listo. Pero el agnóstico, que dice, para mí esa pregunta ni siquiera es importante, entonces llega y dice, es decir, para él ni siquiera la dimensión religiosa no es importante, que eso es lo verdaderamente preocupante. Es decir, ahí sí nos salimos del ateo creyente para decir, no me importa. Sí, es como, yo lo podría poner como, bueno, el agnóstico no se pregunta en Dios, así como ninguno de nosotros que estamos hablando
ni o están escuchando, ninguno de nosotros se pregunta si Ishkur existe. ¿Usted, Juan, se ha preguntado alguna vez si Ishkur existe? Sí, todos los días. ¿Y usted, Sergio, se ha preguntado si Ishkur existe? Ni siquiera sé qué se refiere con esa palabra. Precisamente, ese es el punto. O sea, hoy en día podríamos plantearnos el agnosticismo, entre comillas, como algo que ni siquiera me pregunto. O sea, algo que nunca en la vida me ha llegado a la mente. Y pues les digo, Ishkur es un dios babilónico, que en la vida nos va a importar un carajo a menos que estudiemos a la cultura mesopotámica. Pero algo que me parece muy interesante es, por ejemplo, las espiritualidades de hoy. Yo puedo creer en algo, pero no sé qué es lo que realmente creo. Entonces, yo estaba escuchando una entrevista a los Petit Felas, una banda bogotana, y el tipo decía, le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Pues la verdad, sí creo en algo, pero no sé si es el Dios cristiano o algo. Yo oro a algo para que él me ayude, y en ocasiones, aunque exista o no exista, esa oración me despoja de algo de mis problemas y me da como un bastón. Aunque esa es otra reducción de la religión. Exacto. Es decir, no hay que negar que perdón, un paréntesis, que hace que es parte de la religión, pero no se puede reducir solamente a un rogar para que me vaya bien. Pero un momento. A lo que iba es que también esas espiritualidades, esas nuevas creencias de hoy, en sí son muy parecidas al cristianismo, solo que son no cristianismo puro. Solo que no le quieren llamar Dios cristiano. El problema ahí no es Dios, sino es la institución religiosa. Uh-huh. O sea, una persona sí puede creer en algo a lo que le va a orar, es decir, el Dios cristiano, pero no quiere decirse cristiano porque inmediatamente piensa en el Papa, curas que violan, pastores que roban plata, gente fundamentalista, antiaborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es no creer en Dios, eso es simplemente no aceptar el cristianismo, pero sí aceptar su idea de Dios. Porque lo que él está diciendo es una oración de toda la vida. Ajá, o sea, es que él comentaba y hacían los mismos actos, tal vez no se colocaba la bendición, o no sé, sí, no se aplicaba la bendición, pero realmente sí. Incluso él decía que cogía las manos y oraba. Es un cristiano. Es un cristiano más, solo que no se hace llamar cristiano. Bueno, también hay que tener en cuenta que nos referimos aquí a cristiano en cuanto a que su cultura es totalmente cristiana, porque pues son 2000 años de tradición. Eso no es malo. No, eso no es malo, sino que son 2000 años de tradición en la que quitarse 2000 años de tradición es muy complicado. Ahorita nosotros intentando definir Dios estamos cayendo a conceptos netamente cristianos. Exacto. Netamente cristianos, porque el cristianismo está inmerso en nuestra sociedad y es como que apartar algo que siempre ha estado en mí de un momento para otro, cosa que es muy difícil. Pero volviendo un poco al tema de definir o de cambiar Dios por divinidad o sagrado o trascendente o etcétera, lo que voy a decir me interpela bastante, es podría decirse que una persona que niegue totalmente cualquier tipo de cosa sobrenatural, llámela Dios o sagrado o lo que quiera, sería caer otra vez en la dualidad. Por ejemplo, si hacemos la división inmanente trascendente, o sea, inmanente todo lo que es natural, las fuerzas físicas, la química, todo eso, lo natural, y lo trascendente como aquello superior o diferente totalmente a lo natural. Si yo digo, no, es que yo no creo en absoluto en la inmanencia, sino que creo no creo en la trascendencia, perdón, sino que creo únicamente en la inmanencia, y creo que todo es un absoluto azar, que no hay ninguna clase de fin, ni finalidad, ni propósito, y todo sucede porque sucede y ya. ¿Eso cómo lo definirían ustedes? Yo lo llamaría inmanentismo, pero pues no sé, es muy extraño porque no creer en una persona Dios, las personas pueden creer en el destino, pueden creer en las energías, pueden creer en que todo tiene un propósito, en que el universo conspira para que cumplas tus metas. O la simple palabra suerte. La suerte, eso es creer en algo sobrenatural.
eso ya es trascender a la trascendencia, a lo trascendente. Pero si uno se confina únicamente en lo inmanente, en el azar, que sería como lo más... o sea, no se me ocurre nada más inmanente que el azar. ¿Ustedes cómo llamarían eso? ¿Sería eso una religiosidad? ¿Una espiritualidad? ¿Qué sería eso? Yo quiero, contestando a Eric, hubo una ocasión que yo estaba caminando por una calle y yo iba con mi cicla así re casual. Y pasé la calle. Había otra persona que como yo iba pasando por la calle, también con su cicla, al man lo empujaron y le robaron la cicla. Yo en ese momento me pregunté, marica, 2 minutos atrás, y a mí hubiera sido que me hubieran robado la cicla. Entonces, ¿yo tuve suerte? ¿O fue pura casualidad? Cosas así que, por cosas de la vida, o sea, ni suerte o casualidades. Yo hablé de este tema con un amigo, él me dijo, eso no se puede llamar suerte, eso es casualidad, y ya. Claro, porque el otro resto de toda la humanidad también hubiera tenido suerte de que no la robaran. Ajá. En ese caso concreto. Sí, pero yo digo, digamos, reuniendo todo, es como una respuesta que cada persona da sobre sucesos que no digo que no pueden explicar, sino sobre sucesos que pasan, sean cotidianos o sean extraordinarios. Es una manera de intentar justamente eso, darles una respuesta, pero por nuestro momento histórico, más allá de los sistemas tradicionales. Por sistemas tradicionales entiéndase cristianismo, entiéndase algún sistema racionalista que igual también están actualmente en contra. Y es justamente eso, como dar una respuesta líquida de todo lo que pasa. Es que ahí me surge otra duda, porque nosotros hablamos, otra vez hablando del Dios cristiano, se habla de que de por sí Dios no actúa. O bueno, sí actúa, pero no respetando nuestra completa libertad, deja que nosotros actuemos de la manera como se nos dé la berrionda gana. Entonces, por ejemplo, él no podía interferir de que la persona que lo robaran hubiera caminado por otro lado, porque él está en su completa libertad. Entonces, Dios tampoco actuaría y tampoco generaría suerte, ni en ningún sentido. Claro que eso también depende de la idea que tenemos hoy en día de Dios, porque una idea medieval de Dios es: si yo voy en peregrinación a tal iglesia que queda en la Quintísima Porra, entonces Dios me va a bendecir para mis cosechas. Entonces yo hago eso y Dios hace que llueva. Pero ese es un pensamiento medieval, ni bien ni mal. Pero hoy en día no podemos pensar eso, porque tenemos otros conocimientos, porque tenemos una concepción atravesada por la ilustración de lo que es el bien y el mal. Entonces, nosotros, en la Edad Media se creía que si una persona moría de una enfermedad de repente era porque Dios lo estaba castigando y nadie estaba en contra de Dios, porque Dios era un juez y él hacía justicia. Entonces Dios hizo eso porque tenía que, malo también, y porque tenía que hacerse. Pero hoy en día, por nuestro pensamiento atravesado por la ilustración, en la que todos somos iguales, en la que el amor y paz y bla 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 bla, bla, que eso es más moderno, postmoderno que ilustrado, pero bueno, tiene su raíz en la ilustración. Hoy en día no podemos creer en un Dios, o generalmente no podemos creer en un Dios que le mande cáncer a mi hijo de 3 años porque yo hice algo malo. Porque inmediatamente no pensaríamos en, es que Dios es justo. No, sino en Dios es un hijo de puta. Porque nuestro pensamiento ha cambiado. Entonces, la pregunta, ¿Dios cambiaría? Es que... ¿O Dios sería solamente una idea de la humanidad dependiente de las épocas? Es que a lo que yo iba era comparándolo con su ejemplo inmanentista. Porque el inmanentista cree lo que está acá. Casualidades, nada de suerte, nada de eso. Lo que está aquí presente. Al igual que pasa, por ejemplo, en el cristianismo. En este momento. Que es respetando la libertad de la persona, las cosas suceden y ya. Dios no le va a poner el cáncer a la persona. Entonces yo quería comparar eso, el inmanentismo, con el cristianismo, que en ese sentido se podrían llegar a parecer. Pero entonces a Dios le vale huevo el sufrimiento. Entonces habría que repensar a Dios. No, y también que así como
las ideas con la época va cambiando la concepción que el hombre tiene de la realidad. Y dentro de la realidad, les guste a los ateos o no, se encuentra Dios para los creyentes. Sí. O inclusive al negar que Dios no hace parte de la realidad, se le está dando un lugar dentro de la realidad. Claro. Entonces, así como va cambiando la concepción de los hombres del entorno, de la familia, de la sociedad, también va cambiando la idea de Dios. ¿Y eso cómo afecta a Los gorgonitas. a los gorgonitas? No. Me voy a poner en el lugar de un cristiano. Y Dios es bueno, no cambia, es perfecto, y por ser perfecto no cambia. Lo que usted acaba de decir atenta totalmente con esa idea cristiana de Dios. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Por ejemplo, el planeta Tierra. Cambiemos el ejemplo. De Planet Earth. Bueno, sí sabemos que la Tierra va cambiando, que digamos que el paisaje no ha sido nunca el mismo, pero en los últimos 2000 años no es que haya cambiado radicalmente. Entonces, la concepción del mundo de un hombre tribal de hace 3000 años, no sé, por allá a ver, estamos aquí, acá en la Amazonía. Era, no, el mundo es lo que yo veo. Para el europeo ya fue, para los romanos, no, es Europa. Y en la mitad de la tierra está el mar, por eso el mar Mediterráneo, el de la mitad de la tierra. Sí. Y así, digamos, el paradigma fue cambiando. Pero el mundo siguió siendo el mismo. Con Dios pasa algo parecido. Nosotros, esto es muy teológico, nosotros desde nuestras limitantes racionales, Dios no se puede nunca acabar de comprender, es un misterio. Y nosotros también, por el paradigma de nuestra razón, vamos comprendiendo a Dios de una manera o de otra. Puede ser, se supone que va mejorando la comprensión que tenemos de él. O Dios Entonces, es cambiante. Pero, y Dios no cambia necesariamente. Cambiaría la perspectiva. la porción de Dios que conocemos. Eso me recuerda. O sea, No, cambiaría. el objeto como tal sigue siendo el mismo, pero la manera como nosotros lo vemos es diferente. Ok. O sea, pero sería un conocimiento acumulativo o cambia de perspectiva. O cambia de perspectiva. Sería... es que depende. Para algunas cosas sí sería acumulativo, pero para otras no. Porque no es como tal que mire el bloque de pensamiento cristiano, sino que va cambiando y algunas partes sí se mantienen y otras van mutando. Es que se puede decir que Dios se nos va dando, ¿no? Entonces, como se nos va dando, nosotros estamos capacitados para comprender aquello nuevo que se nos está dando. Entonces, se podría llegar a decir que una persona en la edad media no está totalmente capacitado para lo que Dios le quería dar en ese momento. Entonces, Dios, como se va dando históricamente, podría permitir que la persona cambie la manera como comprende a Dios. O sea, ¿en la Edad Media los humanos eran menos racionales? No, solamente... La racionalidad era diferente. Ujú. Foucault, como acaba de decir. Eso es muy diferente a lo que usted acaba de decir. Porque usted dijo no estaba capacitado. Es muy diferente decir no estaba capacitado a pensaba de una manera diferente. Porque decir no estaba capacitado sería pensar como que el pensamiento evoluciona hacia lo mejor. Y eso no es necesariamente cierto. Simplemente podríamos decir que se complejiza. Pero lo que pensaban hace 1000 años no es necesariamente peor que hoy. Simplemente hoy es más complejo. Ujú. Entonces habría que pensar eso. A mí, perdón, a mí en este podcast que ya vamos a terminar, me quedan pendiente varios temas. Me queda pendiente, por ejemplo, plantear de manera más seria la no existencia. O sea, ¿qué repercusiones tendría no creer en Dios?
si es racional. No creer en Dios, sino en lo divino. Exacto, o bueno, también en ese sentido. ¿Y por qué creemos en Dios? Y también... Ese es un punto que me queda faltando. Y ya también después de todo este carretazo, ahí sí traer a otra persona que diga, bueno, nosotros esto lo usamos es por academia, pero Sí, claro. nuestro punto de vista, sí, antes de la academia no necesariamente tenía que ver todo esto y aún así tenía implicaciones mayores. Exacto. Por eso hace falta un profano acá en el estudio. Entonces, para concluir, ya que nos quedan 5 minuticos, conclusiones, Juan. Yo diría que es muy complejo salir de lo que se nos es dado, o sea, de los conceptos de Dios que ya tenemos. Es muy complejo llegar a pensar a Dios de una manera desoccidentalizada, que conocer o comprender a Dios se puede dar de diversas maneras, que en ocasiones nosotros estamos encerrados con una. O sea, decir Dios existe o no existe es una pregunta que todavía y creo que nunca va a llegar a tener una respuesta exacta. Semi-agnóstico. Sergio, conclusiones. Pues sí, que es una cuestión muy compleja. También depende del paradigma, que hoy intenté salirme un poco de mi fe y ser netamente racional, pero que es muy complejo, igual que estamos atados a nuestra tradición, a nuestra cultura y vuelve a retomar el tema. Y que sí amerita otro podcast. Yo, pues como, es que conclusión, la palabra conclusión me suena muy cerrada, pero bueno. Yo concluiría que lo más importante es tener conciencia del paradigma en el que uno está situado. Yo odio y me parece absurdo hablar de pensamiento libre, porque el pensamiento libre no existe. El pensamiento siempre está ligado, relacionado, anclado, enraizado, hundido, permeado y etcétera, por amalgamado, sí, por algún tipo de racionalidad. Entonces, si yo digo, no, es que yo soy de pensamiento libre porque hablo desde la física. No, usted ya está anclado en un paradigma occidental y de todo ese tipo de cosas. De hecho, acá mi compañero Sergio acaba de hacer un meme gigantesco y perfecto. Y sí, entonces, teniendo en cuenta que el pensamiento libre es imposible, lo que uno más debe tener en cuenta al momento de hablar de Dios y pues en general de cualquier cosa es tener conciencia de los límites, la trayectoria, los preconceptos y las implicaciones de cada pensamiento, de cada paradigma en el que estamos situados. Por lo tanto, la pregunta de si Dios existe o no existe nunca jamás va a acabar. Solamente acabará cuando se acaben los hombres y eso. Y bueno, terminamos otro podcast. Creo que Sergio, lo que dijo Sergio es muy correcto. Este tema amerita otro podcast con profanos que nos hagan cuestionar nuestros planteamientos. Pero por el día de hoy hemos terminado. Recuerden que... Muchos besitos. ¿Cómo le digo, Barbie? Yo creo que por el día de hoy hemos terminado. Los invito a que escuchen nuestros otros material. A que nos sigan en Facebook, que está tomando fuerza. Y si quieren que hablemos sobre algún tema en especial o si tienen dudas, para eso están los comentarios. Literalmente somos 4 pendejos dedicados a esta cosa, entonces siempre estamos pendientes de nuestras redes sociales. Exacto, entonces en los comentarios les dejamos también la bibliografía de la cual sacamos nuestros argumentos. Les dejamos links varios de nuestras redes sociales. Les ha hablado Eric con Juan Ruiz y con mi compañero Sergio. Sergio, despídase. No. Y entonces no quedando más, les decimos chaiwis. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos.